Hola, tomé mucho valor para enviarles este relato porque fue algo que me impactó profundamente. Yo era muy joven en ese entonces. Nací en Guadalajara, Jalisco. El relato que voy a contar sucedió en una zona rural del interior de Jalisco. Prefiero no identificar el lugar para preservar la privacidad del mismo. Cada año, junto a mis padres, íbamos a pasar el verano en la casa de mi abuelo, que estaba en un rancho en el interior. El rancho era de él, y se encargaba de todo lo que había ahí, incluidos los animales, como cerdos, gallinas y vacas. Como todos los años, fui a pasar el fin de año y las vacaciones de verano en casa de mi abuelo. Yo tenía 13 años en esa época. Ese año era como cualquier otro, estábamos emocionados de llegar al rancho de mi abuelo. Cuando llegamos, nos recibió con una gran bienvenida, con fiesta y todo. Sin embargo, mi abuelo nos advirtió que había algo extraño rondando los ranchos por las noches, robando y matando animales. Escuché lo que decía, pero pensé que quizás solo era su imaginación o alguna exageración de su parte, ya que era bastante mayor. Mis padres solo se reían y hacían bromas al respecto. Incluso me dijeron en tono burlón: no te quedes afuera hasta tarde, o te llevará el hombre lobo. Yo nunca creí en esas cosas, y mi papá hacía muchas bromas sobre ello, pensando que todo era una exageración. Esa noche, todos nos estábamos preparando para dormir. Todos ya se habían quedado dormidos, menos yo. Intenté dormir durante mucho rato, pero no podía. Sentía un miedo inexplicable, como si algo muy malo estuviera por suceder. Así que me levanté y fui a la sala. La casa del rancho de mi abuelo no tenía ventanas con cristales oscuros. Las ventanas eran pequeñas, con cortinas finas y delgadas. Bueno, estaban. Todos estaban dormidos, y yo permanecía en la sala, rodeado de algunas estatuas que mi abuelo coleccionaba, cuando de repente escuché un ruido muy fuerte, como si algo estuviera causando un gran alboroto en el área de los corrales de los cerdos y las gallinas. Parecía que los animales estaban huyendo de algo o que tenían un miedo terrible. Me asusté, pero siendo curiosa como soy, fui hacia una de las ventanas y aparté la cortina para intentar ver algo. Estaba demasiado oscuro, no lograba distinguir nada. Poco después, los ruidos cesaron, así que regresó a la sala todavía un poco temerosa, pero algo aliviada. Terminé quedándome dormida ahí mismo. Cuando amaneció, al despertar, le conté a mi papá lo que había escuchado durante la noche anterior. Él me dijo que seguramente había sido algún zorro o algo parecido que había entrado al corral. Sin embargo, yo sabía que no podía ser eso, porque los animales estaban aterrorizados a un nivel que se podía sentir el pavor en ellos. A pesar de eso, intenté creer en las palabras de mi papá. Mi abuelo, al escuchar lo sucedido, fue temprano a revisar el área de los corrales. La escena que encontró fue algo verdaderamente traumatizante. Todos los animales estaban muertos de forma horrible. No tenían cabezas, sus vientres estaban abiertos y los ojos de todos estaban fuera de sus órbitas. El único animal que mi abuelo encontró con vida fue un pequeño cerdito. Estaba gravemente herido y yacía prácticamente dentro del montón de cuerpos de los cerdos muertos. La escena era impactante. Yo quise acercarme, pero mi abuelo no me dejó permanecer ahí mucho tiempo porque no quería que presenciara semejante masacre. Mi papá rápidamente me llevó hacia la casa, mientras continuaba insistiendo que todo era obra de un zorro. Sin embargo, yo ya no podía creer que un zorro fuera capaz de hacer algo así. Al final de la tarde, mi abuelo terminó de limpiar todo el lugar, pero el pequeño cerdito, que había sobrevivido inicialmente, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Lo que fuera que había pasado por ahí, yo sabía que no era un zorro ni ningún animal común. Pero al mismo tiempo, no podía ni imaginar qué clase de criatura había hecho eso. Cuando llegó la noche nuevamente, todos se fueron a dormir. Yo,
Por mi parte, estaba demasiado pensativa respecto a lo ocurrido la noche anterior, así que regresó a la sala y trató de conciliar el sueño ahí. Estaba a punto de dormirme cuando empecé a escuchar pasos pesados fuera de la casa, como si algo muy grande y furioso estuviera rondando. Permanecí en silencio, pensando que tal vez se marcharía hacia el área donde mi abuelo guardaba a los gatos, que estaba un poco más alejada. Pero aquello no se fue. Aquello parecía estar interesado en algo dentro de la casa. Comencé a escuchar algo que parecía el gruñido de un perro, pero 1000 veces más aterrador. Es imposible describir el sonido que hacía aquella cosa, solo escuchándolo podrías darte una idea. Sentí que se me helaba la sangre cuando ese ruido comenzó. Lo que fuera que estuviera afuera hacía que la masacre de los cerdos y las gallinas pareciera un simple jardín de flores en comparación. Entonces emanaba un aura aterradora, una presencia tan imponente que sentía que mi alma quería abandonar mi cuerpo de puro terror. Permanecí en silencio por algunos minutos, completamente inmóvil. Después de un tiempo, reuní algo de valor, me levanté y fui a mirar por la ventana. Cuando aparté las cortinas y lo vi, esa imagen quedó grabada en mi memoria para siempre. Era una criatura que parecía una mezcla entre un mono y un perro muy grande. Estaba de pie, erguido, y era completamente diferente a cualquier animal que hubiera visto antes. Estaba frente a la ventana que yo acababa de abrir, mirándome directamente. Pude ver con claridad el rostro de esa cosa. A diferencia de la mayoría de los relatos sobre criaturas similares, no tenía un hocico largo como el de un perro común. Su cara parecía una combinación entre el rostro de un mono y el de un perro, pero más achatada. Sus ojos eran rojos como la sangre y despedían un brillo escalofriante. Incluso con la boca cerrada, se podía ver sus colmillos sobresaliendo. Era enorme, mucho más grande de lo que podía imaginar. Me sentí completamente insignificante frente a esa criatura. Cuando me vio, se volvió loco. Mostró sus dientes y comenzó a gruñir de una forma que me dejó helada. Estaba furioso, como si quisiera matarme. En un momento, intenté lanzarse contra la ventana para atacarme. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo, aunque estaba muerta de miedo. Corrí hacia el cuarto donde estaba mi abuelo y entre sollozos y desesperación, intenté decirle lo que acababa de ver. Las palabras apenas salían de mi boca. Mi abuelo, al escuchar los ruidos de esa cosa que ya intentaba entrar a la casa, se levantó rápidamente y tomó su escopeta. Despertó a mi papá, y los dos fueron hacia la sala para enfrentarse a lo que sea que estaba a punto de invadir nuestro hogar. Mi mamá se despertó con los ruidos que hacía esa cosa, y yo me quedé abrazada a ella, temblando de miedo, dentro del cuarto. Mientras oraba por mi vida, escuché el ruido de la puerta rompiéndose. Luego oí cómo aquella cosa logró entrar a la casa. Justo después de eso, escuché el disparo de la escopeta de mi abuelo. Fue en ese momento cuando entendí que aquello era un hombre lobo. El disparo lo alcanzó y lo hizo retroceder, saliendo corriendo hacia el exterior. Mi abuelo vino corriendo hacia el cuarto y nos dijo que el disparo solo le había rozado, pero que iba a salir para buscar a esa cosa y terminar con ella. Dejó a mi papá cuidándonos en la casa y salió con su escopeta. Pasaron alrededor de 30 minutos, y mi papá comenzó a ponerse nervioso. Finalmente, decidió dejarnos en el cuarto para ir a buscar a mi abuelo. Yo insistí desesperadamente en que se quedara con nosotras, pero fue en vano. Cuando él salió de la casa, me quedó encerrada en el cuarto con mi mamá. Tenía muchísimo miedo, pero quería que mi papá estuviera conmigo. Entonces reuní todo el valor que pude y decidí salir del cuarto, dejando a mi mamá allí. Estaba llorando y temblando de terror. Caminé hacia la sala, pero admito que fue un error. No debería haber salido del cuarto. Pasaron unos 10 minutos desde que mi papá salió de la casa, y entonces comencé a escuchar ruidos afuera nuevamente.
Me congelé de miedo. En ese momento, vi por la puerta, que ya estaba tirada en el suelo, como ese hombre lobo, esa criatura horrible, venía hacia mí lentamente, con furia en los ojos. Sabía que aquello quería matarme, y estaba segura de que iba a morir. Corrí hacia la cocina, pero sabía que no tenía ninguna oportunidad contra esa cosa. Parecía que disfrutaba de mi desesperación. Cuando estaba listo para atacarme y yo ya había aceptado mi muerte, se escuchó un fuerte gruñido desde afuera de la casa. Era el sonido de otra criatura furiosa. El hombre lobo que estaba frente a mí pareció escucharlo también. Desvió su mirada de mí y fijó su atención en la puerta. Cabe mencionar que la sala y la cocina estaban conectadas, por lo que yo también podía ver hacia la sala. Cuando miré hacia donde le estaba mirando, vi cómo otro hombre lobo entraba a la casa. Este parecía al que estaba a punto de matarme, pero era mucho más grande y su apariencia era más parecida a la de un lobo gris. Era gigantesco, incluso más imponente que el primero. Antes de que pudiera pensar en cualquier cosa, esas dos criaturas comenzaron a pelearse. Uno se lanzó contra el otro en una batalla que fue la más violenta que he presenciado en mi vida. El hombre lobo que antes quería matarme solo logró arañar el brazo del otro, mientras que el lobo gris lo atacaba con una furia asesina, como si quisiera protegerme. El primer hombre lobo, gravemente herido, salió corriendo hacia el bosque cercano, mientras que el lobo gris, el que me había salvado, se quedó mirándome por unos segundos. El pánico que sentí era tan grande que terminó desmayándome. Desperté cuando mi abuelo me sacudió, intentando despertarme. Al principio pensé que todo había sido un sueño, pero el miedo en el rostro de mi abuelo me hizo darme cuenta de que todo era real. Me preguntó dónde estaba mi papá y qué significaba toda la sangre que había en la sala. No supe qué responderle, solo le dije que mi papá había salido a buscarlo. Mi abuelo me abrazó para consolarme. Un rato después, mi papá regresó. No tenía camisa, y su brazo estaba envuelto con una tela. Cuando le preguntaron qué había pasado, simplemente respondió que había solucionado el problema con la criatura. En ese momento, me di cuenta de que mi papá había sido quien me salvó. Pero también sabía que el hombre lobo gris que me protegió podría haber sido alguien más cercano a nosotros. Nadie durmió esa noche. Cuando llegó la mañana, quise preguntarle a mi papá qué había ocurrido exactamente, pero él solo sonrió y dijo que estaba feliz de que yo estuviera bien. Más tarde, recibimos la noticia de que un hombre había sido encontrado muerto en medio de la carretera. Nos quedamos unos días más en el rancho, y luego regresamos a México. Estoy muy agradecida con mi padre hasta el día de hoy por haberme salvado. Mi abuelo falleció hace un año, y nunca volvimos a aquella finca. Pero sé que mi padre me salvó del hombre lobo esa noche. A pesar de que él nunca lo admitió, estoy segura de que aquel otro hombre lobo era él. Tengo la certeza de que mi papá también es un hombre lobo, pero uno bueno. Este es el relato que marcó mi vida para siempre. Buenas noches. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este contenido para llegar a más personas. También te invitamos a visitar nuestra tienda. Sigamos. Hola, mi nombre es Silvia y voy a contarles un relato que ocurrió con mi padre. Esto sucedió en la década de los 90, yo tenía alrededor de 10 años y vivía en una finca ubicada entre las ciudades de Tuxpan y Cerro Azul, en el estado de Veracruz. Esta finca estaba cerca de algunos ladrilleros. Para quienes no lo sepan, un ladrillero es el lugar donde se fabrican ladrillos de barro. La finca estaba bastante alejada de las dos ciudades, prácticamente en el medio del camino entre ellas. Nunca habíamos visto nada raro por ahí hasta que llegó la época de Semana Santa. De repente, un animal comenzó a rondar nuestra casa, haciendo mucho ruido, resoplaba fuerte y emitía una especie de gruñido. También comenzó a atacar a nuestro perro.
Cada vez que el animal aparecía, el perro corría a esconderse y comenzaba a llorar. También atacó a nuestro gallinero. Este animal apareció prácticamente todos los días durante una semana, corriendo alrededor de la casa, peleando con el perro, provocando un alboroto, y claro, todos ya estábamos asustados. Hasta que una noche, esa cosa se enfrentó de manera feroz con nuestro perro. Mi padre ya no aguantaba más el constante disturbio de ese animal todas las noches y decidió salir a ver qué era, con la intención de ponerle fin a eso de una vez por todas. Mi madre le dijo que encendiera la luz, pero él no quiso, dijo que quería sorprender al animal y que si encendía la luz, tal vez el animal huiría. Tomó una hoz y salió muy silenciosamente de la casa hacia el patio trasero, que era donde se estaba produciendo la pelea con nuestro perro. Al acercarse, vio que se trataba de un animal muy grande, parecía un perro enorme. Estaba allí peleando con nuestro perro, que ya estaba tirado en el suelo, llorando. Mi padre gritó al animal y fue directo a darle un golpe con la hoz. En ese momento, el animal saltó hacia un lado, esquivando la hoz que se clavó en el suelo debido a la fuerza con que mi padre había golpeado. Entonces, el animal se puso de pie sobre sus patas traseras y saltó sobre mi padre para atacarlo. Fue directo al cuello, pero mi padre, en un reflejo, colocó su brazo al frente, desviando el ataque y protegiéndose. El animal logró morder el hombro de mi padre y comenzó a sacudirlo en todas direcciones. Los dos cayeron al suelo y comenzaron una lucha por la vida de mi padre. Él golpeaba al animal, pero este no lo soltaba. Ambos rodaron por el suelo, y el animal también mordió y rasguñó el brazo de mi padre. Fue entonces cuando mi padre pudo ver bien la apariencia de esa cosa. Tenía el cuerpo parecido al de un perro, pero el rostro era como el de un mono deformado. Los ojos eran de un rojo intenso, como si estuvieran ardiendo. Mi padre dijo que, sin duda, ese animal era más grande que él. Y mientras todo ese alboroto ocurría, mi madre subió la luz de fuera de la casa y salió gritando junto con mis hermanos. El animal se asustó y corrió hacia el interior del monte. Mi madre ayudó a mi padre a entrar a la casa, y ahí vimos el tamaño de la herida que aquel animal había hecho a mi padre. Estaba con una mordida profunda en el hombro, además de varios rasguños profundos en el brazo. Sangraba mucho. Teníamos que llevarlo al hospital, pero no teníamos coche. Mi madre se reunió valor y corrió hasta la casa de un vecino cercano que tenía coche y le pidió que ayudara a mi padre. Lo llevamos a urgencias y allí el médico preguntó qué había sucedido. Mi padre y ni nosotros tuvimos el valor de decir que había sido atacado por un posible hombre lobo. Mi padre dijo que había sido atacado por un perro grande. El médico limpió las heridas, le dio puntos en el hombro y en el brazo, le puso una inyección antirrábica. Regresamos a la finca, pero mi padre ya no tenía valor para seguir viviendo allí. Pasaron algunos días y conseguimos otro lugar para vivir. Bueno, pasó un tiempo, y esta vez me tocó a mí enfrentarme al mismo animal. Íbamos a caballo por el camino, yo y dos de mis hermanos, y cuando pasamos cerca de un monte bastante espeso que estaba en el camino hacia la finca donde vivíamos, mi caballo comenzó a ponerse inquieto. Fue cuando escuchamos un gruñido horrible que venía de dentro del monte. Era idéntico al gruñido que había hecho ese animal cuando atacó a mi padre. Mi caballo se disparó hacia la finca que estaba cerca y yo intentaba detenerlo o al menos disminuir la velocidad, pero no me obedecía. Me dio miedo que llegara cerca de la finca y se estrellara conmigo contra una cerca de alambre de púas. Pero por suerte, la puerta del rancho estaba abierta y él entró corriendo hacia el corral y se detuvo allí, asustado y bufando. Los caballos de mis hermanos hicieron lo mismo, vinieron corriendo detrás. Yo no llegué a ver nada, pero por el gruñido, estoy seguro de que era el mismo animal que atacó a mi padre. Mi padre nos decía que sospechaba que esa criatura, el hombre lobo, era un hombre ya muy anciano que vivía cerca de ellos, en otra finca.
El hombre era muy extraño y tenía todo el aire de que se transformaba en ese animal. Bueno, todos los que vivían allí en la finca le tenían miedo. Este es un relato verdadero que ocurrió con nuestra familia. Aquí en la región hay muchas historias de encuentros con este animal, pero la única historia que sé de un ataque a personas fue la de mi padre. Nunca había oído a nadie decir que había sido atacado de verdad, mordido por ese animal. Muchos se asustan, pero ser mordido de verdad, solo conozco la historia de mi padre. Estuvimos hasta con miedo de que él también se transformara en animal. Bueno, cosas de niños, ¿no? Ya que en las películas, quien es mordido también se convierte en hombre lobo. Creo que eso es mentira, porque mi padre no se convirtió. Solo sé que nuestra familia tuvo miedo por un tiempo, especialmente durante las épocas de Semana Santa. No saldríamos de noche a pie por nada, solo en coche. Gracias por escucharme. Hola, buenas noches, sé que te gusta contar historias de hombres lobo en tu canal. Bueno, mi historia no es de hombre lobo, pero es bastante aterradora. Vivo en un apartamento con mi familia, a pesar de que el apartamento es pequeño, tenemos un perro muy grande, un pastor alemán. Él está acostumbrado a dormir en mi cuarto. Tiene su propio cobertor, y no importa dónde pongamos el cobertor, siempre lo toma y lo lleva de vuelta a mi cuarto. Siempre que voy a dormir, dejo la puerta abierta para que él entre y salga de mi cuarto a su gusto, para comer, beber agua y hacer sus necesidades en el área de servicio. Una noche, me estaba preparando para dormir, abrí la puerta, puse un tope para que no se cerrara, apagué la luz y me acosté. A cierta hora de la noche, desperté sintiendo un peso en la cama, sobre el colchón. Entonces pensé que debía ser Otilio, mi perro, porque a veces también le gusta dormir en la cama junto a mí. Giré el rostro hacia él y sentí su aliento caliente en mi cara. Estiré la mano para acariciarlo y cuando la toqué, él agarró mi mano con una mordida tan fuerte que hasta vi unos puntos de luz en la oscuridad de lo mucho que dolió. Los dientes literalmente se clavaron en mi mano, y él emitía un gruñido tan extraño, parecía el gruñido de un perro pequeño y no el de un pastor alemán. Nunca le pegué a mi perro y tampoco dejé que nadie lo golpeara, pero él casi me arranca la mano. Lo único que pude hacer fue darle un tremendo golpe con mi otra mano, pero en vez de golpear al gran perro, golpeé algo mucho más pequeño, que salió volando de la cama con la fuerza del golpe. Finalmente soltó mi mano, y escuché el ruido de eso chocando contra la pared. Después no escuché nada más. Lo primero que hice fue encender la luz. Cuando miré, mi mano estaba toda roja de sangre, con grandes huecos de mordidas. Miré alrededor buscando a mi perro, pero no estaba allí. Fue entonces cuando escuché los ladridos provenientes del lado exterior del cuarto. Miré hacia la puerta y, extrañamente, estaba cerrada. Cuando me acerqué, vi que no solo estaba cerrada, sino también trancada por dentro. Los tenis que había dejado para mantener la puerta abierta estaban al lado de la cama. Cuando abrí la puerta, mi perro entró corriendo y se puso a buscar algo por el cuarto. Cuando mis padres vinieron a ver por qué el perro ladraba tanto, vieron mi mano tan ensangrentada. Lo primero que pensaron fue que el perro me había mordido. Pero les expliqué lo que había sucedido, claro, no me creyeron y pensaron que estaba protegiendo al perro. Pero después de que limpiaron mi mano y vieron las marcas que quedaron, se dieron cuenta de que eran muy diferentes de la marca de mordida de un perro. Cuando abrí la puerta para salir del cuarto y el perro entró, se quedó todo el tiempo dentro del cuarto buscando algo como loco, pero no encontró nada, y yo tampoco vi nada. Al salir del cuarto, estábamos en el baño, que queda justo enfrente de mi cuarto. Mi padre y yo estuvimos buscando lo que fuera el resto de la noche, pero no encontramos nada, y ni el perro tampoco encontró nada. No salió por la puerta ni por la ventana, que estaba cerrada. No tengo idea de cómo entró o salió del cuarto, pero eso trancó al perro fuera del cuarto y también la puerta.
Menos mal que desperté en ese momento, o no sé qué podría haber pasado conmigo. Tengo las cicatrices hasta hoy en mi mano para recordarme de esa noche, y hasta hoy agradezco que estén en mi mano y no en mi cuello. Bueno, ese es mi relato, no es de hombre lobo, pero es algo que me pasó y me dio mucho miedo. Gracias por contar mi historia en tu canal. Buenas noches a todos.